gloria y paz sea con todos ustedes, hermanos. El tema que seguiremos tratando es desde el principio, o sea, de conocer la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a seguir con, ya leímos un poquito los dos pactos de la justificación de Abraham. Ahora vamos con este otro nuevo estudio. Si es que la justificación es un permiso para pecar o no. ¿Qué dice la palabra acerca de esto mismo? A Pablo se hicieron la misma pregunta. Los oyentes que cuando Pablo iba a predicar, le dijeron acerca sobre este tema, si la gracia era un permiso para pecar. Y Pablo le responde así en una de sus partes. En Romanos 6, vámonos a Romanos 6, capítulo 1. Si usted tiene una traducción, Reina Valera, se va a encontrar con el título Muertos al pecado. Vamos pues a la lectura. Dice, quiero que se detengan las comas bien para que podamos entender lo que se está diciendo ahí en la palabra. Sigamos. Dice el 6.1. ¿Qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, en Jesucristo, como todo el mundo lo conocemos, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con solo esta pequeña parte que hemos leído, está diciendo en el 1 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿En qué? En ninguna manera. La gracia no es un permiso para que el creyente pueda pecar, sino más bien para una corrección, sabiendo que estamos justificados y por consiguiente, si ya el pecado no mora a mí, no tiene por qué tomar dominio sobre mi cuerpo para llevarlos a sus apetitos, sino más bien para el servicio del Evangelio y nuestro Padre Celestial. Prosigamos. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, hay que conocerlo, hermano. O sea, tienen que saberlo usted. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Mesías, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo esto, hay que saberlo, sabiendo esto, que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Más en cuanto vive, para el Padre vive. Ok, nosotros ya estamos muertos una vez y por todas para el pecado, más vivimos para nuestro Padre. Porque el Mesías, una vez por todas, murió por nuestros pecados, solamente una vez. Y con esa vez nos limpió. Y nosotros fuimos sepultados juntamente con Él para muerte del pecado, del cuerpo pecaminoso, para ya vivir en vida nueva. 10. En cuanto murió el pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para el Padre o para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para el Padre, en Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías, Adón nuestro o Señor nuestro, como quieras decirle. Consideraos
vosotros, muertos al pecado. No está diciendo que considérense pecadores. Está diciendo, considérense muertos al pecado. Romanos 6, 11. Escrito está, hay también vosotros considerados muertos al pecado, no vivos al pecado. Entonces, si la persona confiesa pecados, se está considerando vivo para aquello. Mas si dice que si dice que no es pecador, sino que fue justificado por la obra del Mesías, no por su obra, entonces aquello no toma poder y lo vuelve a llevar a eso, sino que anda en vida nueva, como está escrito aquí. 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, que son apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos al Padre como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros al Padre como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ¿cuál es el miembro que tiene usted que presentar primero como vivo de entre los muertos? Su mente. Su mente va a gobernar todos sus miembros, las manos, los pies, todos sus miembros. Conforme usted piensa, conforme usted se considera, así va a caminar. Si la persona se considera muy enferma, o que siempre padece de enfermedades, su caminar va a ser enfermedades, tomando pastillas. Si la persona se considera alcohólica, va a estar siempre sujeta a una botella de alcohol. Si la persona se considera a sí misma desdichada o con mala suerte, va a andar toda su vida viendo todo negro. Y que si la persona se considera con mala suerte para el amor, entonces va a andar toda su vida pensando que todo el mundo, nadie lo va a querer. Pero si se considera muerto al pecado y vivo para el Padre, ¿cómo hacer su caminar? El poder está en nuestro pensamiento y cómo nos presentemos ante el Padre y ante todas las personas, como instrumentos de justicia. Usted como es hermano, yo soy instrumento de justicia, usted responde. Y usted como es Luis, yo soy instrumento de justicia. Usted, yo fui justificado una vez y para siempre, como dice la palabra, aquí en Romanos. Una vez ya morí con el Mesías para ser justificado. Ya no vivo yo, más el Mesías vive en mí. Y con ese poder de consideración, así camino y lo confieso para ganar poder. Porque la palabra, si usted confiesa pecados y confiesa cosas que no convienen, eso tiene un poder y lo vamos a ver en este momento. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 10. Y dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, dice el 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Ok, si yo mando la palabra con un poder y me regresa a mí, digamos, con un poder, yo mando con una palabra con un peso y un kilo, y llega a mi prosperada con un peso de una tonelada, entonces, si yo mando la palabra y la persona dice, fulano tal dice, que es muy perdedor, ¿cómo van a ir después prosperar eso hacia esa persona? Lógicamente en perdición. Si la persona dice que es un maldito, ¿cómo va a llegar a esa persona a esa palabra? Con toda maldición. Si la persona se considera y habla de que es pecador
Y si la palabra sale de la boca y es prosperada y no regresa al vacía, sino que es prosperada para aquello para que la envió, entonces ¿cómo llega la palabra a él? Con todo pecado. Pero si se considera y si clama y si empieza a clamar y empieza a decir la palabra, o esta palabra que sale de su boca es justificación por medio de la muerte del Mesías, ¿cómo va a llegar esa palabra a él? Con toda justificación. Si él dice que la obra del Mesías fue suficiente para justificarlo a él de todas sus malas obras, ¿cómo va a llegar aquello para con él? ¿Cómo se van a mover sus miembros, hermanos? Entonces, es importante que sepamos cómo conducirnos. La gracia no es un permiso para pecar, sino más bien para corregirnos, para instruirnos, para decirnos que nos conviene, que nos conviene. Todo nos es lícito, como dice la palabra, pero todo conviene. Si la persona hace algo indebido, va a llevar la consecuencia de lo mismo y el Padre mismo se lo hará saber. Cualquier persona que quiera tomar la gracia como fuente de ganancia, obvio lógicamente que va a recibir la retribución de lo mismo. Mas ustedes, hermanos, como les estaba diciendo aquí en esta palabra, preséntense muertos al pecado, pero vivos para el Padre, clamen siempre, o que salga de su boca solo palabra de justicia, palabra buena, no se consideren enfermos, para que no llegue esa palabra, no salga esa palabra con enfermedad y vuelva con mucho más enfermedad, ni de pecado, para que no salga con pecado y vuelva con más pecado, ni de maldición, ni de nada, para con sus seres queridos, ni para con nadie, sino siempre con paz, con la paz que solamente el Mesías nos da, con la gracia y la justificación que Él nos ha regalado. Gracia, misericordia y paz sean con todos ustedes, hermanos. Les agradezco que puedan escucharme un momento. Amén.